Bienvenidos, este es el primer video del curso de programación intermedio. Hoy vamos a ver de estructura de datos lo que son las colas. Primero, para entender un poco lo que es una cola, es como si fuera una fila del súper. Esto quiere decir que los datos que vayan ingresando van a ir saliendo conforme van llegando. Digamos, el primer dato que entra a la fila va a ser el primero que sale. Y así sucesivamente. Les voy a dibujar un poquito esto. Supongamos que esta caja es mi estructura de datos cola. Y aquí van llegando los datos. Conforme van llegando los datos se van a ir formando. Por lo tanto, tenemos que aquí llega el primer dato, luego llega el segundo dato, el tercer dato y el cuarto dato. Así como van llegando a la cola, esto se va almacenando en la cola. Y si quiero disponer de esos datos cuando yo use la cola, el primer dato que va a salir fue el primero que llegó, después saldría el segundo, luego el tercero y por último el cuarto, tal cual como una fila en el supermercado. Entonces vamos a programar eso. Para programar estructuras de datos necesitaremos usar una librería que es de system.collections y vamos a comenzar creando mi objeto queue. Cola o fila en inglés es queue. Mi fila va a ser igual a new queue. Bien. Ahora, ¿cómo voy a ir metiendo valores a esta fila? Para eso tenemos que usar mi fila y tiene un método que se llama enqueue, que es como encolar. Digamos que el primero en llegar a la fila es Luis. Después mi fila.enqueue Pedro. Después mi fila.enqueue Laura. Esto veámoslo como una fila del supermercado. Entonces, la primera persona que llegó a la fila, la primera persona en llegar a la fila de las cajas del supermercado es Luis. Después Pedro hizo fila detrás de Luis y después Laura. Ahora, ¿cómo vamos a consumir estos valores? Vamos a hacer un for, digamos que los van a ir atendiendo en la fila del supermercado. Int contador igual a 0, contador menor a 3, contador más, y entonces lo va a atender la señorita del supermercado. Vamos a poner la señorita del supermercado va a atender a, y después de hacer eso vamos a escribir mi fila tiene un método que se llama dequeue, que esto quiere decir que vamos a desencolar, digamos. O sea, si se me están acumulando en la fila con enqueue, que es encolar, ahora los voy a empezar a atender para desencolarlos. La señorita del supermercado va a atender a, vamos a hacer el dequeue de nuestra estructura de datos fila o cola y vamos a ver qué nos imprime. Ejecutamos el programa. Bien, como pueden ver, así como fueron llegando las personas a la fila, los fue atendiendo, los fue sacando la cola, ¿no? Entonces llegó primero Luis, tengo que atender primero a Luis, porque primero encolé a Luis con enqueue. Y a la hora de hacer el dequeue, los va a ir sacando conforme se fueron formando, digamos. Saco a Luis, atiendo a Pedro y luego a Laura. Bien, ¿qué otros métodos podemos utilizar con las filas? Tengo mi fila. Vamos a hacer un console.writeLine
y aquí vamos a hacer mi fila.count. Es un método que nos va a devolver cuántas personas hay en la fila. Ahora, ¿qué pasa si dejo aquí este método? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar dos métodos. Este me va a decir cuántos hay en la fila después de que los atendió la señorita, y voy a poner uno aquí antes de que los atendió la señorita. Vamos a ejecutar. Bien, primero nos imprimió un 3 porque en la fila o en la cola, antes de que los atienda la señorita del supermercado, tenemos a 3 personas formadas, por eso imprimió este 3. Después la señorita comenzó a atender a Luis, a Pedro, a Laura, y al final, cuando vuelvo a imprimir con el count cuántas personas hay en la fila, pues ya hay 0, porque ya saqué todos esos valores con el dequeue. Bien, ¿qué otros métodos tenemos? También podemos hacer una clonación de la fila. Por ejemplo, aquí ya llené mi fila de valores. Ahora vamos a crear otra cola que sea fila clon, y ahora va a ser igual a queue y mi fila.clone. Quiere decir que la voy a clonar. Quiere decir que voy a clonar mi fila, mi primera fila, la voy a clonar y voy a guardar todos sus valores en fila clon antes de atender a los valores que están dentro de mi fila. Entonces ya tengo los valores tanto en mi fila como en fila clon, a Luis, a Pedro y a Laura. Aquí voy a atender a la fila de mi fila. Aquí vamos a imprimir console.writeLine y vamos a ver el conteo de fila clon para ver cuántos valores trae. Los valores de fila clon son, vamos a imprimir nada más aquí el conteo de fila clon.count y vamos a ejecutar esto. Bien, tengo 3 valores en mi fila, atiendo mi fila, después ya se queda en 0, y los valores en fila clon son 3. ¿Por qué? Porque lo cloné antes de atender a la primera fila. Quiere decir que mis valores de mi fila ahora también están en fila clon. Vamos ahora a atender a fila clon. Voy a hacer uso de otro for. Y aquí le voy a poner: la señorita del supermercado va a atender al clon. Y aquí voy a usar fila clon. Ejecutamos. Y listo. Aquí también ya usamos los valores de fila clon, como podemos ver. La señorita del supermercado va a atender al clon Luis. Entonces ese es otro método que podemos usar con las colas, que es el clonar los valores de una fila a otra fila. Bien, ¿qué otra función tenemos? Dentro de las pilas, voy a borrar esto. Hay una función que también nos permite vaciar la fila sin necesidad de sacar todos los valores dentro de ella. Entonces ponemos, por ejemplo, fila clon.clear, y ahora vamos a volver a imprimir esto. Los valores de fila clon son, aquí van a ser 3, después la voy a limpiar con clear y lo voy a volver a imprimir. Vamos a ver qué pasa. Bien, aquí está, los valores de fila clon son 3 y después me imprimió los valores de fila clon son 0. ¿Por qué? Porque le hice un fila clon.clear, que es como limpiar todos los valores. Bien, esos son los métodos más importantes para utilizar. Recuerden, las estructuras de datos nos aportan un sistema de almacenamiento temporal mientras el programa se ejecuta. Hay otras estructuras de datos que son más útiles y que se pueden consultar los valores de forma más dinámica. Bien, la siguiente clase vamos a ver pilas, que también es una estructura de datos.